Me echaron de casa a los 20 por amar a alguien equivocado, y ahora quieren que los mantenga. Les cerré la puerta en la cara y los llevé a juicio por el daño que causaron. Nací en una familia que valoraba la tradición y la obediencia estricta a sus creencias. Mis padres no fueron la excepción, y se aseguraron de inculcar sus principios en mí desde una edad temprana. Creciendo, siempre me sentí como el bicho raro entre mis compañeros, ya que mis padres me mantenían con una correa corta y nunca me permitían hacer nada que consideraran inapropiado o rebelde. A medida que crecía, empecé a darme cuenta de lo asfixiante que era su estilo de crianza. Anhelaba la libertad y la independencia, pero mis padres no querían saber nada de eso. Me veían como su posesión, algo que debía ser moldeado y controlado para encajar en sus ideales. Todo llegó a un punto crítico cuando cumplí 20 años. Me había enamorado de alguien fuera de nuestra comunidad, y mis padres se enfurecieron. Me acusaron de traicionarlos a ellos y a sus valores, y en su rabia, me desheredaron. Así, de la noche a la mañana, fui expulsada de la familia que había conocido toda mi vida. El dolor de ser rechazada por mis propios padres era indescriptible. Me sentí perdida y sola, como si no tuviera lugar en el mundo. Pero también sentí una sensación de alivio, sabiendo que finalmente era libre de vivir mi vida en mis propios términos. Fue una sensación agridulce, pero era mejor que ser asfixiada por las expectativas de mis padres. Pasaron los años, y construí una vida para mí fuera de mi familia. Encontré un trabajo que amaba. Hice amigos que me aceptaron por lo que era y, finalmente, conocí a alguien que me amaba incondicionalmente. Mi primera relación terminó en buenos términos. Estaba agradecida de que hubiera entrado en mi vida y me hubiera ayudado después de que mi familia me desheredara. Durante un tiempo, fui feliz y estaba contenta, y pensé que había dejado mi pasado atrás. Pero entonces, de la nada, mis padres resurgieron en mi vida. Escuché un golpe en la puerta y, cuando la abrí, me quedé atónita al ver a mis padres de pie allí. No sé cómo se enteraron de dónde vivía. Parecían mayores y más frágiles de lo que recordaba. Pero no sentí ninguna sensación de calidez o nostalgia. En cambio, sentí un nudo en el estómago. No esperaron a que los invitara a entrar antes de empujarme y acomodarse. Actuaron como si tuvieran todo el derecho a estar allí, como si nunca hubieran hecho nada malo. Intenté mantener la calma y ser cortés, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Cómo se atrevían a aparecer después de todos estos años y exigir mi atención? Como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran echado de sus vidas cuando más los necesitaba. Forcé una sonrisa y les pregunté qué querían, esperando que rápidamente expusieran su problema y se fueran, pero no lo hicieron. Charlaron sobre sus problemas de salud y sus dificultades financieras, como si yo fuera a arreglarlo todo por ellos. Ni siquiera preguntaron cómo estaba o cómo me las había arreglado para sobrevivir sin su ayuda. Me quedó claro que eran unos aprovechados, y no podía creer su desfachatez. Me habían tratado como basura cuando era joven, y ahora pensaban que podían volver a mi vida y hacer exigencias. Ni hablar. Me mantuve firme y me negué a ceder a sus exigencias. Finalmente se fueron, pero no sin dejar claro que esperaban que me hiciera cargo de ellos. Me quedé sintiendo rabia y amargura, pero también aliviada de que se hubieran ido. No quería tenerlos en mi vida otra vez. Ese encuentro me dejó conmocionada, pero también encendió un fuego dentro de mí. Me di cuenta de que no podía dejar que volvieran a controlar mi vida, no después de todo lo que me habían hecho pasar. A medida que pasaban los días, las llamadas de mis padres se hicieron más frecuentes e insistentes. Me llamaban a todas horas del día y de la noche, dejando mensajes de voz que iban desde la súplica hasta la exigencia. Al principio intenté ignorarlos, pero su persistencia me desgastó. Querían que me hiciera cargo de ellos, que les proporcionara un lugar donde vivir y que atendiera todas sus necesidades. Eran unos aprovechados y actuaban como si fuera mi responsabilidad cuidarlos, incluso después de que me desheredaran cuando era joven. Era como si hubieran olvidado convenientemente todos los años que habían pasado ignorándome y todas las veces que habían optado por hacer la vista gorda ante mis luchas. Sus llamadas telefónicas y mensajes
eran un recordatorio constante del daño que me habían causado, y me sentí cada vez más enfadada y frustrada con cada día que pasaba. Finalmente, supe que tenía que hacer algo, así que decidí actuar. Era hora de hacerles frente a las consecuencias de sus acciones. Decidí demandarlos por angustia emocional, para hacerlos responsables del dolor y el sufrimiento que me habían causado. No fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. No podía permitir que siguieran actuando como si no hubieran hecho nada malo, como si tuvieran derecho a mi tiempo y mi atención. Sabía que no podía permitir que me hicieran eso de nuevo, así que decidí emprender acciones legales y demandarlos por la angustia emocional que me habían causado. Sabía que tenía que hacerlo por mi propia salud mental. Cuando empecé el proceso legal, no pude evitar sentir una sensación de empoderamiento. Durante tantos años, me había sentido impotente ante el rechazo y el abandono de mis padres. Pero ahora, estaba tomando el control de mi vida y mi futuro. Les estaba demostrando que no me dejaría intimidar, ni acobardar para hacer algo que no era mi responsabilidad. El proceso fue largo y estresante, pero estaba decidida a seguir adelante. Mi abogado y yo reunimos todas las pruebas que teníamos, incluyendo mensajes y grabaciones de las conversaciones que tuve con mis padres. Presentamos la demanda y esperamos la fecha del juicio. Cuando finalmente llegó el día del juicio, estaba nerviosa, pero también aliviada de que por fin podría enfrentarme a mis padres en un entorno seguro y controlado. Se mostraron conmocionados y avergonzados, no de sí mismos, sino de mí, cuando me vieron en la sala del tribunal, pero no permití que su expresión me influyera. Mi abogado presentó nuestro caso y demostró cómo mis padres me habían causado angustia emocional al desheredarme y luego exigir mi ayuda años después. Su comportamiento aprovechado me había causado un dolor y un trauma importantes, y yo merecía una compensación por ello. Mientras mis padres permanecían en silencio, me dirigí directamente al juez y le expliqué cómo sus acciones me habían afectado. No me contuve y dejé claro que nunca permitiría que me volvieran a hacer daño. Al final, el juez falló a mi favor y se ordenó a mis padres que pagaran una indemnización por la angustia emocional que me habían causado. No se trataba del dinero, sino de hacerlos responsables de sus actos y de obtener un cierre para mí. Después del juicio, mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo de nuevo, pero yo había terminado con ellos. Había obtenido un cierre y no necesitaba sus disculpas ni sus intentos de reconciliación. Finalmente me había defendido y había tomado el control de mi vida. Actualización 1. Unos meses después, la vida era mucho mejor. Había logrado seguir adelante y había encontrado una nueva sensación de paz en mi vida. Sin embargo, todavía había algunos miembros de la familia que intentaban comunicarse conmigo y me acusaban de ser cruel por demandar a mis padres. No entendían los años de dolor y trauma que había sufrido a causa de sus acciones. Un día recibí una llamada de una de mis primas, que empezó a acusarme de ser egoísta y de no cuidar a mis padres. Me sorprendieron sus palabras, y traté de explicarle por qué había tomado la decisión de demandar a mis padres, pero se negó a escuchar y continuó reprendiéndome. Fue entonces cuando finalmente exploté. Le dije que no tenía ni idea de por lo que había pasado, y que su actitud crítica no era bienvenida en mi vida. Le recordé que mis padres me habían desheredado cuando más los necesitaba, y que tenía todo el derecho a protegerme de más daños emocionales. Le recordé que solo volvieron a mi vida cuando necesitaban algo. Le dije que yo era la que tenía que sufrir la angustia emocional de ser abandonada, y sin embargo, esperaban que me hiciera cargo de ellos en su vejez. Le dejé claro que había seguido adelante con mis padres y que sus acciones tenían consecuencias. No fue fácil cortar la relación con los miembros de mi familia, pero sabía que tenía que dar prioridad a mi propio bienestar por encima de sus opciones. Al final, la demanda se resolvió a mi favor, por lo que debería quedar claro quiénes eran los ofensores. NTA. No soy el culpable. Es asqueroso que los padres decidan desheredar a sus propios hijos, especialmente a una edad tan temprana. Se supone que los padres son una fuente de amor, apoyo y guía en la vida de un niño, no la causa de angustia emocional y agitación. ¿Qué
¿Qué clase de crianza es esa? Es realmente espantoso escuchar la forma en que los padres de la demandante la trataron cuando era una niña. Ningún niño merece ser desheredado por sus padres por ninguna razón, y mucho menos por algo tan trivial como la elección de su pareja. Está claro que los padres tienen mucho que responder, y deben ser responsables del trauma que infligieron a su hija. Su sentido de derecho y la audacia de exigir cuidados después de todo lo que han hecho es increíble. Entea. No puedo creer el nivel de derecho que tenían sus padres cuando aparecieron en la puerta de su casa, esperando que se ocupara de ellos después de años de abandono. Es absolutamente escandaloso y demuestra una completa falta de consideración por sus sentimientos y experiencias. Está claro que el estilo de crianza de los padres de la demandante era profundamente defectuoso, como lo demuestra su decisión de desheredarla y luego exigir su apoyo años después. Es importante que los padres recuerden que tienen la responsabilidad de cuidar y apoyar a sus hijos, no de usarlos como sacos de boxeo emocionales o esperar que satisfagan sus necesidades sin tener en cuenta el impacto en el bienestar de sus hijos. Próxima historia. Mi hermana ha estado viviendo conmigo durante casi un año, junto con su hijo de 6 años. Recientemente se quedó sin hogar después de lo que voy a ser amable y simplemente llamar una serie de malas decisiones. Y como nadie más la aceptaba a ella ni a su hijo, decidí dejarlos vivir conmigo hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Ahora, soy una persona razonable. Solo tengo unas pocas reglas. Principalmente, no toques mis cosas, respeta mi espacio personal y te irá bien. Esa no es una regla irrazonable, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, mi hermana simplemente se niega a disciplinar a su hijo. Todos los días son constantes berrinches y rabietas, y cualquier intento que hago de corregirlo pone a mi hermana en pie de guerra sobre cómo él no puede evitarlo. Pero hago lo posible por soportarlo, porque sé que estos dos literalmente no tienen a dónde ir. Recientemente, también. Finalmente construí mi propio ordenador de juegos después de meses de trabajo y miles de dólares gastados, y estaba más que emocionado. Salió tan bien. Por supuesto, inmediatamente le dije a mi sobrino que no lo tocara y que bajo ninguna circunstancia se acercara. Lo rompe casi todo, así que no creo que esté siendo duro al decir que no quiero que se acerque. Le digo a mi hermana también que lo mantenga alejado, pero ella solo dice que no debería acosarlo. Unos días después, está teniendo otro berrinche porque quiere jugar a Minecraft en mi ordenador. Por supuesto, le digo que no, pero mi hermana se me echa encima por lo injusto que es que yo sea el único que juegue. No tengo tiempo para lidiar con esto. Necesito hacer recados, pero espero en vano que mi hermana pueda controlarlo por una vez. El área real donde está mi ordenador configurado es una habitación abierta sin puerta. Piensa en un espacio de oficina, pero con figuritas y cosas así que no es como si pudiera bloquearlo como en mi habitación. Ni siquiera pedirle que me acompañe funcionó, ya que mi hermana simplemente se negó y mi sobrino gritando y llorando. Ciertamente no es algo con lo que quiera lidiar cuando compro. Cuando vuelvo, inmediatamente reviso para ver si el ordenador está seguro, y lo que encuentro es vidrio roto por todas partes, mis monitores en el suelo y la torre del ordenador prácticamente en pedazos. Estoy más que furioso ahora, y confronto a mi hermana sobre lo que pasó. Ni siquiera intenta ocultarlo, solo dice que lo dejó entrar, pero no pudo entender cómo iniciar Minecraft. Y cuando mi sobrino se enojó porque no podía jugar, tuvo un colapso. Por supuesto, exijo que cubra el costo de reemplazar o reparar, pero ella dice que es mi culpa por no dejarlo jugar, y que no me debe nada. A estas alturas, ya había tenido suficiente, y empaqueté todas las cosas y les dije que se fueran, o llamaría a la policía. Se fue a regañadientes antes de susurrar: «Espero que seas feliz», bajo su aliento. Durante los próximos días, me bombardearon con mensajes de texto y mensajes de voz de ella, llamándome mal hermano y diciendo que es mi culpa que no tengan hogar. ¿Soy el malo? Edición. Vaya. Exploté para responder algunas preguntas frecuentes. No sé si mi sobrino está en el espectro.
Mi hermana se niega rotundamente a que le hagan la prueba, que es todo un tema diferente, en el que tardaría una eternidad en entrar. Aproximadamente 1 hora después de echarlos, llamé y me ofrecí a enviar las direcciones al refugio más cercano. No quiero que no tengan hogar, pero tampoco los quiero en mi casa. Mucha gente me preguntó por qué lo tenía construido en la oficina y por qué no mantuve el ordenador bloqueado. Lo tenía todo planeado mucho antes de que esos dos se mudaran. Solo recientemente pude, y desafortunadamente, con todo el dinero que había gastado y el tiempo que había dedicado a planificar. Simplemente esperar hasta que se fueran no era una opción. Es una molestia configurarlo, y luego mantenerlo bloqueado cada vez que salgo sería demasiado problemático. NTA. No soy el culpable. Empiezo a entender cuáles podrían haber sido algunas de las malas decisiones de tu hermana. Las reglas que estableciste fueron completamente razonables, especialmente porque la dejaste quedarse allí como un favor. Una de las cosas más básicas que pudo haber hecho es mantener a su hijo bajo control. Ella se lo causó todo a sí misma. Y a pesar de lo que dijo, nada de esto es culpa tuya. Y ella va a seguir sin hogar. Y demás, hasta que asuma la responsabilidad de sus propias decisiones. NST. No soy el culpable. Parece que tu hermana sigue tomando muchas malas decisiones. No tiene a dónde ir. Y aún insiste en que cedas a sus demandas y las de su hijo. No te respeta a ti ni a tus posesiones. Y no se respeta a sí misma ni a su hijo. Muchos aquí dirán que echarla es demasiado duro, ya que no tiene a dónde ir, pero debería haberlo considerado antes de actuar, como si su hijo pudiera hacer cualquier cosa en tu casa que amablemente les abriste. Su egoísmo y su ingratitud están en plena exhibición. Su inexistente estilo de crianza también lo demuestra. Ahora aprenderá de la manera difícil lo que sucede cuando eres egoísta e inmaduro. Próxima historia. Yo, hombre de 35 años, compré una casa nueva hace un par de años. En lugar de vender mi antigua casa, decidí alquilarla. Mis inquilinos actuales han estado allí durante unos 18 meses y, en su mayor parte, no he tenido ningún problema con ellos. Recientemente tuvimos una gran tormenta de nieve en nuestra zona, unas 20 pulgadas en un período de 3 días. Como parte del acuerdo de alquiler, pago a un servicio de arado para que despeje la entrada y el área de estacionamiento de mi propiedad de alquiler después de las grandes tormentas. Otras veces, simplemente voy allí con mi propia sopladora de nieve, y me encargo de ello. Le pido a mis inquilinos que muevan sus coches de la zona de aparcamiento y los caminos de entrada para que el arado pueda maniobrar correctamente y mover la nieve de forma segura. Mis inquilinos son una familia, y tienen de 3 a 4 coches, dependiendo de si su hija mayor se queda con ellos o no. Está en la universidad cerca y, a veces, se queda en casa en lugar de en la escuela. Siempre doy 48 horas de aviso cuando programo que el camión quitanieves venga, para que mis inquilinos tengan tiempo y aviso suficiente para mover sus coches. Les envié un correo electrónico notificándoles la fecha y hora en que el camión quitanieves debía estar en la casa, pero no obtuve respuesta. Así que envié un mensaje de texto, pero tampoco obtuve respuesta. Intenté llamar, pero no obtuve respuesta. Así que dejé un mensaje, pero no recibí noticias. El día en que estaba programado el camión quitanieves, recibí una llamada del conductor que decía que no podía quitar la nieve porque había demasiados coches en el camino. Fui allí y había 5 coches, 2 de los cuales no reconocí. El conductor dijo que había llamado a la puerta, pero nadie respondió. Yo también lo intenté, pero no había nadie en casa. Intenté llamar de nuevo, pero no obtuve respuesta. Finalmente tuve que decirle al conductor que se fuera porque tenía otros trabajos que hacer. Envié otro correo electrónico diciendo que tenían 24 horas para mover sus vehículos o serían remolcados para que se pudiera quitar la nieve. Tampoco obtuve respuesta a ese correo electrónico. Al día siguiente, volví a la casa e intenté llamar una última vez, pero no obtuve respuesta. Así que llamé a una grúa y remolqué los 5 coches e hice que el camión quitanieves quitara la nieve. Al día siguiente, finalmente recibí una llamada de mi inquilino.
Dijo que estaban fuera del estado, visitando a la familia durante las vacaciones, y que no tenían servicio de telefonía móvil, ni acceso a Internet. Me preguntó si podía esperar a quitar la nieve hasta que volvieran en un par de días. Tuve que decirle que sus coches ya habían sido remolcados. No estaba contento. Hubo una serie de exclamaciones sobre cómo no tenía derecho a remolcar sus coches, y que 2 de los coches eran de miembros de la familia que viajaban con ellos. Le aconsejé que volviera a leer el acuerdo de alquiler en relación con el estacionamiento y la remoción de nieve, porque estaba dentro de mis derechos para retirar los coches después de dar el aviso previo adecuado. Soltó una serie de exclamaciones que harían sonrojar a un marinero y amenazó con demandarme por daños y perjuicios. Una vez más, le dije que revisara el contrato de arrendamiento, pero me dijo que me fuera a la mierda y colgó. Siento pena, pero hay ordenanzas municipales sobre la remoción de nieve a las que tengo que adherirme como propietario. NTA, no soy el culpable. Si está en el contrato de arrendamiento y como propietario, existen requisitos para la remoción de nieve que debes cumplir o correr el riesgo de multas por parte de la ciudad. Entonces, ¿qué demonios se supone que debes hacer? ¿Dejar la nieve y hacer que paguen las multas? No hay una buena respuesta a esto. Dado que han vivido allí lo suficiente como para haber pasado por esto antes, podrían haber intentado estar preparados para que alguien viniera y moviera los coches si no estuvieran allí, o mantener el coche en otro lugar. No es tu culpa que no fueran accesibles durante días.